El juicio contencioso administrativo en la vía sumaria. Walter Savage Landor una vez dijo, demorar la justicia es injusticia. ¿Pero en qué consiste el juicio en la vía sumaria? Es una simplificación y una abreviación del juicio contencioso administrativo tradicional. Su principal objetivo es reducir la duración de la sustanciación del proceso en los juicios de cuantías menores o con un bajo grado de complejidad. Los juicios serán resueltos por el magistrado instructor en vez de hacerlo colegiadamente como se hace en el tradicional. ¿En contra de qué actos es posible interponer este medio de defensa? En contra de los actos administrativos dictados por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos por los que se fije cantidad líquida en un crédito fiscal. En contra de los actos que únicamente impongan multas o sanciones pecuniarias o restitutorias por infracción a las normas administrativas federales. En contra de los actos administrativos que exijan pago de créditos fiscales cuando el monto no exceda de 15 veces la unidad de medida y actualización elevada al año al momento de su emisión. En contra de las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía otorgada a favor de la Federación o de otras entidades paraestatales. Y por último, en contra de las resoluciones recaídas a un recurso administrativo cuando la recurrida sea alguna de estas y cumpla con el monto. La demanda en el juicio sumario deberá presentarse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su sala regional competente. Por ejemplo, si vives en Colima, Jalisco o Nayarit, la sala competente es la Sala Regional de Occidente. ¿Cuál es el plazo para interponer la demanda en la vía sumaria? La demanda deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación de la resolución impugnada. En caso de que el juicio no cumpla con los requisitos para tramitarse en la vía sumaria y aún así se tramite, ¿qué sucede? Mientras no haya quedado cerrada la instrucción, el magistrado instructor deberá reconducirlo por la vía correcta. ¿En qué casos no será procedente el juicio en la vía sumaria? Si no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 58-2, si simultáneamente a la impugnación de una resolución de las señaladas en el artículo anterior se controvierte una regla administrativa de carácter general, si se trata de sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o de sanciones por responsabilidad resarcitoria a que se refiere el capítulo 2 del título 5 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Si se trata de multas por infracciones a las normas en materia de propiedad intelectual, si se trata de resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria, incluyan alguna carga u obligación, o cuando el oferente de una prueba testimonial no pueda presentar a la persona señalada como testigo. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento? El juicio inicia con la admisión de demanda, que deberá interponerse dentro de los 30 días antes señalados. Posteriormente, se correrá traslado a la autoridad para que conteste dentro del término de 15 días. Después de la contestación, la parte actora podrá ampliar la demanda. Esto deberá hacerse dentro de un plazo de 5 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación del auto que tenga por presentada la contestación. Y así la autoridad podrá contestar a la ampliación de demanda dentro de los 5 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación del traslado de la ampliación. Las pruebas en el juicio en la vía sumaria se desahogarán a más tardar 10 días antes del cierre de la instrucción. Los incidentes podrán promoverse dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación del auto que tuvo por presentada la contestación de demanda, o en su caso la contestación de la ampliación. Las medidas cautelares. El magistrado instructor podrá decretar la resolución provisional o definitiva que corresponda a las medidas cautelares. Contra la resolución dictada por el magistrado instructor procederá el recurso de reclamación ante la sala regional en la que se encuentre el juicio. Los alegatos se podrán presentar hasta antes del cierre de la instrucción. Una vez integrado el expediente, se otorgará un término de 3 días para formularlos. Y posteriormente se procederá al cierre de la instrucción, que se deberá hacer dentro de los 60 días siguientes a la emisión del auto de admisión de demanda. En la fecha fijada para el cierre de instrucción, el magistrado instructor procederá a verificar si el expediente se encuentra debidamente integrado para declarar cerrada la instrucción. En caso contrario, se fijará una nueva fecha de instrucción dentro de un plazo de 10 días.
La sentencia. Una vez cerrada la instrucción, el magistrado instructor pronunciará sentencia dentro de los 10 días siguientes. Si la sentencia ordena la reposición del procedimiento administrativo o realizar un determinado acto, la autoridad deberá cumplirla en un plazo que no exceda de un mes contado a partir de que dicha sentencia haya quedado firme. Vamos a poner un par de ejemplos. Regina es dueña de una taquería. Hace un par de días el notificador del SAT dejó en su domicilio un crédito fiscal de 1.500.000 pesos. Regina acude contigo para pedirte ayuda como su abogado fiscalista y te pregunta cuál es el medio de defensa idóneo. ¿Puede Regina interponer juicio en la vía sumaria? La respuesta es no. Con base en el artículo 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, la cuantía de las resoluciones a impugnar no deben ser mayores a 15 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión. Otro ejemplo. Jaime es dueño de una zapatería. El día 14 de mayo de 2020, el mismo notificador que notificó a Regina tocó la puerta de su zapatería y le fincó un crédito fiscal de 300.000 pesos. Jaime de igual manera acude contigo como abogado para preguntarte si puede presentar el juicio contencioso en la vía sumaria. ¿Tú qué le contestarías? La respuesta correcta es sí. Jaime se encuentra dentro de todos los supuestos del 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y no hay razón por la cual su promoción debería de ser desechada. Entre las inquietudes que Jaime te hizo saber en su consulta, te pregunta como su abogado si al presentar la demanda el día 26 de mayo de 2020 todavía se encuentra dentro del plazo señalado por la ley. ¿Qué le contestas? Una vez más, la respuesta es sí. Se encuentra dentro del plazo ya que con base en el mismo artículo 58-2 cuenta con un plazo de 30 días hábiles desde que surte efectos la notificación de la resolución impugnada para promover el juicio en la vía sumaria. Como ya mencionamos anteriormente, en el juicio en la vía sumaria se puede presentar el recurso de reclamación. Este deberá presentarse dentro de los 5 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación de la resolución correspondiente. Posteriormente se otorgarán 3 días para que la contraparte exprese lo que a su derecho convenga, y luego 3 días para que la sala regional resuelva. Es muy importante saber que a falta de plazo expreso respectivo del juicio en la vía sumaria, se entenderá que será de 3 días. ¿Cuáles son los requisitos para el escrito inicial de demanda? Primero, el nombre del demandante, domicilio fiscal, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la sala regional competente y su dirección de correo electrónico. Hay que recordar que en la vía sumaria el juicio será tramitado por un magistrado instructor. 2. La resolución que se impugna. Hay que precisar la fecha de su publicación. 3. La autoridad o autoridades demandadas. 4. Los hechos que den motivo a la demanda. 5. Las pruebas que se ofrezcan. En caso de que se ofrezcan pruebas periciales o testimoniales, se precisarán los hechos sobre los que deben versar y señalar los nombres y domicilios del perito o los testigos. En caso de que se ofrezcan pruebas documentales, se podrá también ofrecer el expediente administrativo en el que se haya dictado la resolución impugnada. Se entiende por expediente administrativo el que contenga toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada. Dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores y a la resolución impugnada. La remisión del expediente administrativo no incluirá las documentales privadas del actor, salvo que las especifique como ofrecidas. El expediente administrativo será remitido en un solo ejemplar por la autoridad, el cual estará en la sala correspondiente a disposición de las partes que pretendan consultarlo. 6. Los conceptos de impugnación. 7. El nombre y domicilio del tercero interesado cuando lo haya. 8. Lo que se pida señalando en caso de solicitar una sentencia de condena las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda.
¿Por qué es importante conocer este procedimiento? Es importante para evitar el rezago jurisdiccional de la justicia fiscal y administrativa. La justicia cautelar deviene pronta y completa para los particulares que controvierten la legalidad de los actos de la Administración Pública Federal por esta vía.